¿Qué cosas te cuenta tu voz? ¿Te gusta escucharte o preferís taparte los oídos cada vez que apareces en un audio o en una grabación? ¿Alguna vez pensaste que más allá de que tu voz te guste o no, ella te está nombrando mejor que nadie como lo hace esa huella digital que dejan tus dedos marcados en la tinta? ¿Y pensaste cuál es el mensaje que recibe aquel que la escucha? Estoy segura que conoces a la mensajera. Tal vez no has estado atento o atenta al mensaje que dejaba en tu cuerpo cada vez que la impulsa la palabra, el canto o el silencio mismo. Soy Alejandra Bermejillo y te invito a acercarnos al misterioso mundo de la voz. Te propongo un cuadernito, un mate en la mano y que estés con los sentidos despiertos y las certezas dormidas. La Mensajera es una columna quincenal del programa Puentes y Estribillos y empieza así. Viaja de boca en boca la mensajera, se vuelve voz el aire, viento que vuela, corren por la garganta ríos y piedras, y un pulso que la mueve a la mensajera. No hay nadie que la calle a la mensajera. Cuando grita despiertan todas las fieras. Y si escucha las voces que la alimentan, guarda largos silencios la mensajera. Bueno, le damos la bienvenida a Ale Bermejillo, que es muy grato. Vamos, ahí Ale, qué bueno. Bueno, gracias. Gracias y bienvenidos los oyentes de esta columna nueva que empieza hoy con toda la ansiedad, los nervios. Bueno, pero ya nos vamos a ir soltando, seguro, relajando, así que como cualquiera que se sube a un escenario y así empieza. Es. Bueno, esta es una columna de la voz y vamos a empezar hablando de la voz y el canto, de la voz con Z, ¿no? Así es, sí. Así es. La voz y el canto, esa mariposa. Le pregunté a una amiga cantora qué era para ella la voz y me dijo, para mí la voz es como una mariposa. Y agregó, el aire entra como aire y sale como sonido. En el trayecto sufre una especie de metamorfosis parecida a la del gusano antes de ser mariposa. Entonces pensé en ese viaje que hace el aire, primero entrando por la nariz o por la boca, pasando por los pliegues vocales, deslizándose por la tráquea, que es una especie de tobogán donde desembocan los bronquios. Imagino el aire por unos segundos descansando en los pulmones. Y también imagino a los hospitalarios pulmones desplazando al diafragma como cuando corremos los muebles para que las visitas entren más cómodas. El diafragma insiste en volver a su lugar y el aire emprende un camino de vuelta. Pero algo cambia, porque los pliegues vocales que antes lo habían dejado pasar, ahora lo detienen. El aire necesita de esa resistencia para salir y no lo hace solo. Lo hace acompañado por la pulsión y la necesidad de comunicar algo, por la resonancia que le proporcionan huesos, músculos, partes duras y blandas, por el poder de las palabras, de las melodías y del pulso. Seguramente intervienen en esta metamorfosis otras voces mensajeras que quedaron guardadas en la memoria
y que juegan a vestir a la nueva mensajera con colores, emociones y vaya a saber cuántas otras cosas más. La maestra Julia Barley, actriz del Odeon Theatre, dice al respecto: la voz es misteriosa. Sus confines no se tocan ni se dejan describir. Viaja lejos y cerca, ríe y llora, se sienta y vuela. Pertenece a un espacio que se encuentra entre quien habla y las otras personas, entre las estrellas hacia las cuales nos dirigimos para orientarnos y nosotros mismos. Vamos a tener el placer de empezar este programa con la voz de Nolo Tejón y Magda Merolis, y con un material inédito donde el Nolo habla de ¿para qué querés que cante?, ¿no? Dice esa pregunta. Vamos a escucharlo ahora entonces. ¿Y qué querís que yo cante si he nacido en esta tierra? Vi la luz en Guaymallén y ahora vivo por Panquehua. ¿Y qué querís que yo cante si aprendí cada palabra de las que dice la sequía cuando de niño, embrujado, sentadito en la chipica, metía mis pies en ella? ¿Y qué querís que yo cante si me he hundido en los silencios de las quebradas eternas, donde milenios y estrellas y el universo infinito te hablan desde cada piedra? ¿Y qué querís que yo cante si probé el vino patero en una noche de esas, en alguna galería de glicinas y malbones y guitarras tonaderas, y se me quedó un cogollo prendido en el corazón sin que ni cuenta me diera? ¿Y qué querís que yo cante si he nacido en esta tierra? Llovina fina que hiela, el viento me trae un canto mientras la tarde se aleja.
tonadita fina que hiela, tonadita, tonadita, la de mis pagos, la de mis pagos. Se moja en lluvia la noche, se encharcan todas las huellas, se encharcan todas las huellas. Y el charco siente la pena de no espejar las estrellas, se encharcan todas las huellas. Tonadita, tonadita, la de mis magos, la de mis magos. Mañana por la mañana, mira bien niña querida, mira bien niña querida. En el ramaje del huerto habrá 1000 perlas prendidas, mira bien niña querida. Tonadita, tonadita, la de mis pagos, la de mis pagos. Y hablando de voces, te pregunto, por si tenés ya el cuadernito en mano, si pensaste alguna vez en este recorrido que hace el aire hasta llegar a esto que, por ejemplo, acabamos de escuchar. Y ni que hablar de la memoria que guardamos de aquellas voces que nos gustan, nos emocionan o nos interpelan. Se me ocurrió entonces preguntarle a algunos cantores o personas que trabajan con su voz algo que también te lo pregunto a vos. ¿Qué escuchan cuando se escuchan? ¿Qué escuchás cuando te escuchás? Fueron muy variadas las respuestas y las quiero compartir con ustedes. Entre esos cantores tenemos a Nahuel Jofré, a Paula Neder, tenemos la opinión de una musicoterapeuta, Laura Gabay, y el regalo a un vendedor ambulante, pregonero, que se llama Gastón. Les debemos el apellido de Gastón. Soy el Nahuel Jofré, amigo de la casa, y soy cantor desde niño, me hice cantante y me he podido dedicar a esa preciosa actividad. Quiero contar, referido a la voz y referido a qué escucho cuando me escucho. Últimamente yo me vengo escuchando más a mí cuando canto para mí y escuchando menos cuando canto para otros. Otras veces no, y está muy bueno cantar para otros, pero me está haciendo muy bien cantar para mí y me canto y me despierto y me hago dormir y me digo y me entretengo yo a mí mismo con este don, si cabe la palabra, porque hay veces que, la mayoría de las veces lo entregamos para otros, lo ofrecemos, lo compartimos, pero también es muy lindo cantarse.
Yo vengo cantando para mí. Ayer canté para mí y fue precioso, fue muy lindo. Y tengo algo también para compartir, que es algo que he vuelto a hacer, que hacía cuando era niño, que era poner mi mano, así como con la forma cóncava de una cuchara, en sentido horizontal, cerquita de la boca y cerquita de la oreja, ahí como armando un tubo que conecte rápidamente la boca con la oreja, la voz con el oído, y que la amplifique. De repente lo que se escucha es una referencia muy próxima, muy cercana de la voz propia, y cada susurro, cada respiro, los ruiditos de la boca, es muy agradable escucharse así. Yo una vez que era niño no me gustaba cómo escuchaba mi voz cuando cantaba fuerte, y sí me gustaba lo que escuchaba cuando cantaba cerquita, despacito. Cada tanto vuelvo a esa sensación, es muy agradable, es muy lindo. Cantar es una garantía de hacer amigos toda la vida, y eso es precioso. Ese es un incentivo para mí y puede serlo para otros también. Les mando un abrazo, gracias por este espacio divino que hace tanto tienen para la música y ahora además también para la voz, que es un instrumento, uno muy importante. Soy Laura Gabay, musicoterapeuta, especializada en canto terapéutico, facilitadora de psicoterapias de avanzadas. Bueno, para mí el encuentro con la voz es un camino, que en mi caso se expresa como sonidos, vibraciones, cantos. Es una especie de viaje hacia el propio encuentro. La voz es expresión viva, en mi caso, de lo que siento y pienso, y es por lo tanto energía que se proyecta y que trasluce mi alma. Y bueno, empiezo hablando de qué es esto de la voz y el canto para mí, porque es lo que me conecta con la escucha. Conectar con la voz desde un lugar consciente y profundo me da la posibilidad de expresarme, de soltar, de sentir que algo se alinea, que algo en mí se conecta con la vida. Por lo tanto, es primordial reconocer a la voz, a ese sonido que se expresa como parte de un todo, que es nuestro cuerpo, que es mi cuerpo. La voz y el sonido son vibración y por lo tanto pueden modificar los campos sutiles de nuestra energía, haciéndonos vibrar más alto, haciendo vibrar este campo más alto y dándonos la posibilidad de mover, de contactar, de sentir, de disfrutar, de sanar. Por lo tanto, cuando canto o vibro con mi voz, lo que escucho es mi conexión con la energía sutil de esa vibración. Yo intento no juzgarme cuando canto o cuando vibro. Lo que intento es, digo esto de no juzgarme en el sentido estético, ¿no? O sea, no trato de quedarme en si mi voz es hermosa o está desafinada, o si no me salió lo que quería, o si me equivoqué, sino que mi escucha está puesta en lo que me produce la voz, lo que me produce el canto, lo que esa voz es capaz de hacerme sentir y de vibrar. Y cuando canto, me gusta pensar que los demás conectan con esta misma sutileza con la que yo conecto, que esta voz vibrante les transmite algo, los transporta o los hace viajar por un instante. A veces cuando me escucho otras voces que habitan en mí, y eso suele producirme mucha alegría, paz y respeto por todas esas voces que me habitan y me habilitan. Soy Paula Neder, cantora, compositora y sobre todo amante de las palabras, de las historias, de los mensajes que guarda, que oculta y que comparte la voz. Agradecida con esta invitación a estar en La Mensajera de mi maestra dorada, la Ale Bermejillo. Cuando llega la pregunta ¿qué escucho cuando me escucho?, lo primero que aparece es qué hay antes del canto, qué precede el decir. En ese sentido me gusta pensar a la voz como un puente, como justamente la mensajera que conecta esto que está adentro y que necesita ser dicho, necesita ser recordado, necesita ser gritado, necesita ser compartido. Entonces la voz se convierte en este puente que permite el tejido de historia, el tejido de memoria, el tejido de creación de nuevos universos. Cuando canto y cuando escucho esto que canto, aparecen las voces de quienes estuvieron antes, aparecen las voces de las maestras, aparece la voz de mi vieja, de mi abuela, de los amigos del camino, de los amores, de los territorios. En ese sentido, creo que lo que se escucha es una combinación y la síntesis de todo lo vivido. Me gusta pensar que cuando cantamos, todas estas voces nos acompañan y a mí de alguna manera me aquieta el corazón pensar que estas voces que nos acompañan van a seguir cantando a través de
de nuestras voces. Hay un pequeño cuento de Anthony de Melo que se llama El canto del pájaro, que termina diciendo que el pájaro no canta porque tiene una afirmación que hacer, canta porque tiene un canto que expresar. El camino y el recorrido de la voz lo siento así, como una necesidad de expresión de lo que necesita ser dicho, y que la voz, de manera amable, amorosa y dispuesta, está ahí para acompañar y para hacer el mensaje. Les mando un cariño enorme. Esto que escuchan cuando me escuchan es una lluvia en medio del bosque nativo de Santa Elena, en Medellín. Les dejo todo el amor y lo mejor para este espacio de La Mensajera. Gracias, Ale. Un cariño para toda la gente que está escuchando Puentes y Estribillos. Hola, estoy acá con Gastón, que es un vendedor de tortitas, pero tiene una particularidad muy hermosa, que pregona su mercadería. Entonces a Gastón le voy a preguntar, ¿qué escuchas, Gastón, cuando te escuchas? Cuando me escucho. Cuando me escucho, nunca lo había pensado como tal, pero sin embargo es un esfuerzo bastante grande. O sea, nunca, justo me preguntó si alguna vez había estudiado canto. No, nunca he estudiado canto, pero es un esfuerzo bastante grande porque la verdad que la realidad actual está bastante complicada. Y hay que trabajar y hay que hacer un montón de cosas y días sin dormir, un montón de cosas. Y la voz a veces hoy día, por ejemplo, estoy bastante bien, entonces la voz me fluye totalmente, pero hay días que... ¿Y por qué no golpeas de puerta en puerta en vez de cantar? La verdad que se pierde un tiempo que no es rentable, en el sentido de que el esfuerzo que hago trabajando, gritando y un montón de cosas, disminuye un montón. O sea, mi meta cuando grito y cuando hago todas esas cosas es llamar la atención. Que la gente me mire, por más que me entienda, no me entienda directamente, para que se acerque siquiera, como me ha pasado un montón de veces, a preguntarme qué decís. Y bueno, ahí me acerco, le cuento un poco de qué es lo que hago, que tengo una mini panadería en casa y salgo a vender también. Y bueno, es por eso más que nada. Genial. ¿Y te animás a regalarnos un... Vos decís que es un gritito, para mí es un pregón, manso pregón. Bueno, sí. ¡Ay, tortitas! Ahí está. Bueno, hermoso panorama sobre la voz con el sí, de el lo final. más variado, sí, desde lo más elevado a lo más, desde las estrellas, como dice Barley, hasta la tierra, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ir terminando con esta columna que hoy se ha hecho extensa, se ha hecho más larga, más alta, pero perdonen la falta de experiencia. Pero es como cuando uno empieza a leer un libro, que tenés el prólogo, claro, tenés todo lo que... Nos vamos adentrando. Así que... Bueno, espero que los oyentes la hayan disfrutado y los que cantan, los que no cantan, que se empiecen a animar a cantar, y los que cantan debajo de la ducha, que sigan cantando sin gastar mucha agua. Nos vamos a despedir con un tren que canta, que cuenta Toby Deltín, que está en este tema El Rayo, junto a Alejo, Valentín y Mauricio Jara. Y nos veremos en 15 días. Bueno, Ale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchamos entonces. Y ver el rayo fue algo tan descolocado. Se abrió el cielo en tres, iluminando todo el campo. Y allá en Veraza el tren va cantando todo el viaje, siempre en el mismo andén, siempre en la misma calle. Pararse de manos ayer no hizo más que pausar el tiempo. Cruzamos los dedos y fue, saltamos del rock hacia el viento. Pararse de manos ayer no hizo más que pausar el tiempo. Cruzamos los dedos y fue, saltamos del rock hacia el viento.
desordenado. Se abrió el cielo en 10